Si estás pasando por un duelo, mi mejor consejo es que no llores y busca algo que te haga sentir felicidad. Mentira. Hay muchos tipos de duelo y hay muchas formas de atravesarlo, pero lo más importante es que tienes que sentir el dolor. Hoy te tengo un cuento. Presentado por Joyería de Oro, Cristalina Swimwear, Bison Eyewear. Y este cuento es con mi queridísima amiga hace muchísimo tiempo, Gaby Morales. Bienvenida, Gaby. Ay, gracias Inés por invitarme y sobre todo por atreverte a tocar un tema que nadie toca. Nadie toca. Gaby es mejor conocida como Gaby Conciencia. Gaby Conciencia. Qué profundo, sí. ¿No? Pero pega muy bien contigo. No, y además que es conciencia de ciencia y también conciencia. Bueno, o sea, eso es lo que tú eres. Es lo que, gracias. Tú eres terrenal y espiritual, ¿no? Exactamente. Tenemos las dos cosas. Bueno, Gaby, gracias por estar aquí, gracias por sentarte en esta silla, en este sitio maravilloso para hablar y poder aportar cosas positivas, aunque yo siempre pienso que primero que tú y yo, que nos deje algo a ti y a mí, que hemos conversado muchas veces, pero igual, que nos siga cambiando y transformando, pero también que pueda ayudar a todas las personas que necesiten de ese apoyo. Tu historia es fascinante. Pensarás que no, pero se la ha contado a 1 millón de personas. Sí. A mucha gente. Gaby ha sido parte de mí en un momento muy importante de mi vida. Creo que un momento de resiliencia heavy. Intenso. Que lo vamos a contar también. Pero quiero que empieces contando quién era esa Gaby que vivía en Caracas, qué hacía Gaby, porque ahora mucha gente que se me acerca y me dice, claro, Gaby, ¿tú la conoces, Gaby? Pero es que Gaby era una ginecóloga famosísima en Caracas. Y claro, yo no conozco esa etapa de ti. Tú conoces la otra, Exacto. La de Miami, que es totalmente opuesta. La de la conciencia. La de la conciencia. No, bueno, mira, la historia mía es bien particular porque, bueno, yo, ginecóloga científica, además le metí a la parte de sexualidad. Después me hice sexóloga, pero era ginecóloga con la parte de sexualidad que no todos los ginecólogos tienen. Entonces tenía ahí un plus, ¿no? Pero científica 100%, yo me burlaba de la gente que meditaba, porque yo decía, no tiene más nada que hacer, con tantas cosas que hay que hacer. Te podrás imaginar, yo daba clase en la universidad, tenía mi consulta privada, tenía 3 hijos. ¿En qué momento tú vas a sentarte a cerrar los ojos? O sea, me parecía absurdo, me burlaba de eso. Y bueno, hasta que te dan con un bate por la cabeza, perdí un hijo de mis 3 hijos y de una manera muy dramática, que no quiero entrar a detalles con eso, pero muere con un tiro en la cabeza el Día de la Madre, o sea, un niño de 11 años. Entonces tú, wow, ¿qué es esto? En ese momento, yo no sé nada de lo que vamos a hablar hoy. En ese momento estaba india de lo que es el duelo, qué es esto, cómo se come esto, qué hago con esto. Y la gente te empieza a dar consejos que son lo menos adecuados posible. Tienes que ser fuerte, wow. Tienes que aguantar, no puedes llorar porque tienes a tus otros 2 hijos, tienes que, y uno con aquel shock en la cabeza, el cerebro se te desorganiza. Ajá, el cerebro se te desorganiza en todas las personas que tienen un shock, una muerte violenta e inesperada. Tú te puedes esperar que tus abuelitos se mueran, pero no que un hijo se muera. Claro. Entonces, cuando es inesperado y de manera violenta, o sea, estoy comiendo con mi esposo hoy, mañana tuvo un accidente y ya está ahí, lo estoy enterrando. O sea, esas bruscos, ese shock genera en el cerebro una inflamación que hace que tú tengas trastornos de atención, concentración y memoria. Yo me ponía un zapato marrón y uno negro y me estoy volviendo loca. Y es el mismo cerebro tratando de organizar aquella información. Entonces, a raíz de eso, yo acudo a lo que conocía, pues, a un psiquiatra, psicólogo, y que me dieron pastillitas para dormir y antidepresivos. Pero el dolor seguía ahí. Wow. El dolor yo no lo podía procesar. Y hasta que una gran querida amiga que fue como un ángel, que siempre te llega un ángel en esos momentos, María Elena Barrios, que ella recién llegaba de India, me dijo, mira, hay una señora que quiere hablar contigo. Eso pasó, porque yo me sé este cuento, pero eso pasó ¿a cuánto de esa pérdida?
Que ella te ofrece este viaje. El primer mes. Al mes. Sí, Okay. claro. Okay. Yo estaba todavía en shock y además que uno trata de ser operativo y entonces déjame ver cómo hago con los otros 2 hijos y voy para el colegio y voy Fingiendo. para esto. Y no, tratando de resolver, ¿no? De cómo ayudar. Pero te estás haciendo la loca con aquel duelazo que está en el fondo. Entonces esta amiga me dice, hay una señora que quiere hablar contigo. Yo no quiero hablar con nadie, no quiero hablar con nadie. Además el tema fue muy de medios y prensa y casa, fue un policía y fue muy feo, ¿no? Entonces salió en todos los noticieros, entonces todos los periódicos, todo el mundo me quería entrevistar y yo nada. Hasta que esta amiga me dice, no, yo te quiero llevar a una señora que perdió un hijo. Yo dije, esta sí me pueden... Esta sí tiene el mismo dolor. Esta sí me puede entender, esta sí me puede decir qué hago con esto. Porque la pastillita para dormir, ok, y el antidepresivo, pero aquel volcán allá adentro. Entonces esta señora muy linda, que ya falleció, ella era maestra de una cosa que llaman curso de milagros. Ajá. Y ella, muy linda. Entonces, ¿En dónde estaba ella? Ella estaba en Prados del Este, yo vivía en Caracas. Ok, en Caracas todavía. Y ella, sí, todo esto fue en Venezuela, razón por la cual me vine, después de esa muerte, me vine para Estados Unidos. Entonces ella fue la que me hizo la primera meditación de mi vida. Ella me dijo, cierra los ojos, relájate, ahora vamos a visualizar a tu hijo, y qué te dice, y qué le dice. Y yo sentí tanta paz por primera vez, que yo le decía a mi amiga Mari, ¿qué fue lo que me hizo esta señora? Y me dijo, eso es meditar. Yo, no puede ser, eso es meditación. Yo, wow, yo que me burlaba de la meditación. Claro, la meditación te calma aquella mente que está como loca, que no haya que hacer con todo aquello. Entonces, bueno, el cuento mucho más largo, terminó yendo para la India. No lograba resolver el tema del dolor. Y esta amiga, pues, que venía llegando de India, fue la que me dijo, mira, vete para allá, haz un retiro, es cortico, es una semana, y ahí vas a procesar todo el dolor. Y fue maravilloso, porque la gente en el Oriente tiene una idea distinta de la muerte de la que tenemos nosotros aquí en el Occidente. Aquí todo es trágico, es horrible. Allá sin aceptación. Sin aceptación, aquí es terrible. Además, la religión judeocristiana es que si el purgatorio, el infierno, morirse es horroroso. Para ellos es quitarse un traje pesado, que es el cuerpo físico, y trascender a la libertad, a la paz y al amor. Entonces, qué rico morirse, ¿no? Claro. Como lo ven. Entonces, claro, no le tiene miedo a la muerte. Y nosotros le tenemos terror, y más los médicos. O sea, el médico está constantemente luchando contra la muerte. Y la muerte de un paciente es un fracaso. Entonces, para ese concepto de cambiar la percepción de la muerte fue para mí, wow. Pero más allá de eso, ellos hablan de que el dolor es como un carbón. Y el carbón, mientras tú más te alejas, es como que más lo avivas. Para tú consumirlo, tienes que meterte en el dolor y consumirlo. No hay otra. Y siempre que me preguntan, mira, que hay una persona que se perdió un hijo, que no hay camino corto, no hay bypass, no hay manera de hacerse loco. Y tiene que querer. Sí, y nuestra mente está diseñada para evadir el dolor. Nosotros siempre estamos evadiendo el dolor. No todos los seres humanos, la mente por naturaleza evade el dolor, y nosotros evadimos el dolor comiendo, comprando, con miles de vicios y adicciones, que no vamos a entrar en eso, ¿no? Pero entonces, ¿cómo es que tú te vas a meter en el dolor si eso duele? Pero esa es la clave. Nadie quiere. Y la clave es, yo uso mucho esta frase, siéntate y siente, porque siéntate es como agarra mínimo y métete ahí. No es fácil, hay personas que lo pueden hacer, hay personas que necesitan ayuda, depende de la situación, depende del duelo. No necesariamente el duelo es la muerte de un familiar. Tú puedes tener un duelo por un divorcio, por la pérdida de un amigo, por que perdiste el dinero, perdiste tu casa, perdiste tu profesión, perdiste el trabajo. Los duelos hay de miles de formas y tamaños, pero nada supera el dolor de la pérdida de un ser querido. Y de los duelos de la pérdida de ser querido, el peor es el perder un hijo, porque tú no te esperas eso. No tiene nombre perder un hijo. O sea, cuando tú pierdes un padre, quedas huérfano. Cuando pierdes
Eh, La pareja quedas viuda. Cuando pierdes tu pareja, quedas viuda, pero cuando pierdes un hijo no hay nombre. No Quedas tiene, loca, dicen. no tiene nombre. No, No quedas tiene loca. nombre. O sea, es algo Sí. de verdad. No, y es tan fuerte que no solamente a la mamá, y hay algo muy triste que me duele cada vez que lo digo, que es que cuando la mamá pierde un hijo, los otros hijos quedan huérfanos, porque la mamá voltea, es solo ver al muerto, y no Claro. ve a lo vivo. Claro. Entonces los otros hijos que estaban vivos quedaron como perdidos. Entonces eso realmente es lo más duro, creo yo, de los duelos, es perder un hijo. Pero como todos los duelos, se supera. Se supera y se supera. Y no es un tema de, es cuestión de tiempo. No, porque hay gente que está 15 años llorando el hijo. Es verdad. No es cuestión de tiempo, es cuestión de sentarse a sentir. Y lo voy a repetir varias veces porque esa es la clave. Sentarse a sentir. Y es meterte en el dolor. No hay otra. Si no te metes en el dolor, No lo superas. te haces la loca, pero en algún momento te alcanza, o te alcanza con una enfermedad que es peor porque lo somatizas, o lo drenas de la manera inadecuada, terminas pagando tu rabia o tu frustración con los demás y terminas rompiendo relaciones. En fin, el duelo busca la salida. Entonces, lo mejor es sentarse, y digo sentarse como detenerse, pues, ¿no? Porque uno empieza a hacer actividades para no sentir. Claro. Sentarse a sentir. Y no es fácil. No es fácil. Y a veces tú no quieres y te haces loco, pero llega una canción, un olor, una película Que te destruye. que te lleva. Y la otra cosa importante, Inés, es que el duelo no es lineal y la gente cree que es lineal. Bueno, mira, ¿cuánto va a durar mi duelo? No, es que no es una línea y pasa por distintas etapas. No sé si quieres que hable de ellas. La primera etapa es el shock y es como la negación. ¿Qué es esto? Esto no puede ser posible. Esto no puede ser posible, esto no puede ser verdad. Y hay gente que dura muchos días ahí, hay gente que dura poco. Entonces, en el caso de cuando falleció mi hijo, la gente me decía, tú sí eres fuerte. Claro, estuve el día de la madre con mi hijo, el día siguiente lo estoy velando. Yo no estaba llorando, yo estaba en shock. Entonces, tú sí eres fuerte. Fuerte no, es que todavía no ha aterrizado. Entonces, la gente cree que tú no eres fuerte, es que estás en shock todavía. Y es la parte de negación. Luego viene una etapa de negociación, que es que tú buscas la manera de no sentir el dolor. Entonces, bueno, me voy de viaje, bueno, o te llenas de comida, o buscas la manera de no sentir hasta que por fin llega la tercera etapa, ojo que no es en orden, pero la mayoría tiene este orden, entras en la rabia. Rabia con Dios, rabia con la vida, rabia con el universo. ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? Pero si este niño no le ha hecho nada a nadie, pero si yo no le he hecho nada a nadie. O sea, entras como en odio, en rabia. Está descrito, la misma frustración. Y esa rabia viene mezclada de culpa. Dicen que toda madre que pierde un hijo siente culpable por qué hice, por qué no hice, si yo hubiera hecho y no hubiera hecho. ¿No? Hay mucho de eso. Entras en la depresión profunda, que es la verdadera tristeza. Y luego llega la aceptación. No siempre es en ese orden. Ok, te iba a preguntar, o sea, ¿realmente es así? No siempre es así. La manera que yo lo he visto en la mayoría de mis pacientes, porque trabajo mucho pacientes con duelo, es que son como olas. Ok. Entonces de repente estoy chévere y salí a comer con mis amigas y la pasé divino y estaba tranquila y me sonreí, me estaba feliz. Y de repente llegué a mi casa y escuché una canción que me recordó y entré y para abajo. O de repente me dio rabia. O de repente, y entras, entonces vas pasando por las distintas etapas varias veces como olas. Entonces hay personas que están atravesando un duelo que te dicen, estoy muy bien, pero espérate que de repente 2 días más tarde no va a estar bien. Y eso hay que ir a transitarlo, no hay manera de hacerse el loco, de bypassearlo, no hay ruta corta, o sea, no hay atajo. No hay una persona que realmente esté pasando por un duelo fuerte que no sienta dolor. Que no sienta dolor, ¿no? Es que para poder atravesarlo tienes que sentir el dolor. Entonces yo estaba medio perdida en esto, entonces fui para este retiro, esta gente en la India, que es lo que te dicen que el carbón es como un dolor y a través de un proceso ellos dicen que tú te tienes que ayudar de la espiritualidad. Entonces si tú eres ateo te cuesta más. Pero si tú tienes un Dios, una fe, algo donde agarrarte, que tú sabes que hay una divinidad certeza personal, el abuelito que ya murió, la abuelita que me ayuda, el ángel,
alguien superior a ti que te ayude, es más fácil que yo sola contra este dolor, ¿no? Ok, cuando tú hablas aquí de eso divino que no se ve, pero que tú crees con Tu fe, certeza, ajá. que es la que te ayuda a anclarte y te ayuda a sobrepasar esto, ¿qué piensas tú que pasa después que esa persona no está? Porque eso también tiene que ver. Claro. Eso te da mucha calma. Dependiendo de las creencias que tú tengas. Y ahí tengo que nombrar a una psiquiatra que se llama Elizabeth Kubler-Ross, que es la madre de esto, que era una psiquiatra que se encargó por muchos años de acompañar a gente a bien morir, ¿no? Ok. Y entonces tuvo miles de testimonios, hay como 5 o 6 libros de ella, todos maravillosos, en donde ella, siendo psiquiatra, empezó a ver y a registrar las historias de la gente que tenía experiencias de muerte y revivía. Y la mayoría cuenta, primero, que entra en un estado de paz, de amor incondicional, una sabrosura que nadie quiere regresar. Ok. Lo primero, que es divino morir. Wow. Segundo, que como que se salen del cuerpo y logran ver a su cuerpo físico y logran ver todo lo que está pasando, cómo lo reviven, quiénes estaban. Personas que eran ciegas ven y describen con colores cómo estaban vestidos, qué hacían, qué hizo quién, qué dijo quién y qué hizo en el momento de revivirla. Hay un caso curioso que una persona dice, cuenta esta psiquiatra, que una persona dijo, oye, y me llamó la atención que en el techo del hospital hay un zapato rojo, porque cuando se desprendió del cuerpo logró ver el techo del hospital y encontraron el zapato rojo. O sea, testimonios, miles y miles de testimonios. Y como esta mujer era psiquiatra, le cambió la percepción. Bueno, esa mujer se ganó premio Nobel. Me imagino. Le cambió la percepción que tenemos de la muerte como algo horrendo. Y por eso te felicito por tocar el tema de la muerte, porque es un tema tabú. Nadie quiere hablar de la muerte. Ahora, ¿qué cree Gaby acerca de la muerte? ¿Qué pasa con esa persona que se bueno, va? Que es, yo creo mucho lo que dice esta psiquiatra, en que te quitas el traje del cuerpo físico y cambias de dimensión en una dimensión donde no hay dolor ni sufrimiento físico. Hay otra cosa. Hay amor, hay paz, hay encuentro de almas. Y la mayoría narra que se encuentra con los seres fallecidos. O sea, el abuelito que murió antes que tú. Yo pienso igual que tú. Yo pienso exactamente igual. Y todas las personas cuando están muriendo dicen, aquí está mi mamá que viene. O aquí está... También he escuchado eso. Ajá, como que porque vino mi mamá, porque está mi tía aquí, porque está mi abuela, porque estoy viendo a estas personas aquí en el cuarto. Sí, es verdad. Entonces, en la medida que cambiemos la imagen de la muerte, antes decían que la muerte era una figura con un oso, una cosa horrenda, como un ser. No, la muerte es una transición de una etapa a otra. Y yo que no creía en nada de eso, porque era científica loca pura. ¡Wow! ¡Qué difícil! Claro, para mí fue boom. Y entonces ahí entré a estudiar todo lo espiritual y ahí es donde entré a estudiar Kabbalah, que es donde te conozco. Exacto, en el centro de Kabbalah en Caracas. Caracas, sí, compartimos la misma maestra, Bacheva, tan bella. Sí. Y entonces empiezo yo a estudiar qué es reencarnación, qué son otras vidas, que pues todo eso me parecía paja loca. Chakras, y todo eso yo me burlaba. Y entonces empiezo a estudiar todo eso, empiezo a estudiar qué es lo que pasa. Y entonces, bueno, yo soy muy nerda, me encanta estudiar, entonces hice todos los cursos a vivir por haber y estudié de todo. En Kabbalah llegué a ser mentora de mentores, o sea, todos los niveles de todo. Pero nada me ayudó tanto como irme a la India y meterme en el dolor. Ellos hacen un proceso donde tú te agarras de tu divinidad personal o le pides a la divinidad personal que te ayude a entrar en el dolor. Porque cuesta mucho entrar en el dolor. Entonces tú le pides a... Sí, porque hay gente que es muy... O sea, hay gente que se le hará dentro de ese dolor y de esa falta de conocimiento de lo que es un duelo, se suavizará y entrará en ese dolor. Pero, ¿qué pasa con esas personas que están duras, que son como que no lo quieren ver por alguna u otra razón? Porque es tan fuerte el dolor. Pero terminan entrando, todo el mundo termina entrando. Terminas entrando de una manera y otra, o enfermándote, o perdiendo relación, o destruyendo tu vida, pero terminas porque el duelo te alcanza. Si te haces la loca, te alcanza. Ahora, sí hay distintos niveles de duelo y distintas maneras de ver la muerte. No es lo mismo la persona que está al lado de su mamá, que tiene una enfermedad terminal, que tiene metástasis, que ya está en cuidados paliativos, que ya tú estás esperando que se muera,
a la persona que de repente estás con tu pareja y el día siguiente no está. Claro. O sea, y es la misma muerte y es el mismo amor de ser querido, pero no es lo mismo cuando tú te lo vienes preparando el duelo que cuando es de repente ¡pum! Claro. O sea, entonces, por eso hay distintos matices dentro del duelo, pero la gran conclusión es que no hay nada que se pueda hacer que no sea permitirte sentir el dolor. Pero a nosotros nos angustia ver que el otro le está doliendo. Nos angustia ver al otro llorando. Entonces empezamos a darle la pastillita. Tú ves a la gente en los velorios, no llores. No, llora. Al revés. Justamente, no te tomes la pastilla, no siente. te la tomes. De hecho, tú lo que tienes que decirle, Claro. para eso es ese ritual. ¿Para qué es el velorio? El velorio es para que lo sientas. Para que lo sientas, para que lo lo vivas. veas, ve al fallecido ahí, ve la urna, velo, porque hay gente que no, como estás en la negación, si no lo ve, no lo realiza Claro. mentalmente. Y pasó mucho a la gente cuando el COVID, Te iba a decir eso. que hubo mucha gente que, mira, tu mamá murió y la enterramos y la cremamos y no la vio. Entonces, esos son los que se llaman duelos complicados. Ok, de eso quiero hablar, porque eso lo hemos vivido mucho los venezolanos, de que muere un familiar, un papá, una mamá y no pudiste, y no podemos ir por papeles, por cualquier cosa no pudiste ir a despedirte de esa persona. Y piensas que esa persona todavía está allá. O sea, claro, si esa persona que muere no la ves sino una vez al año que viene a visitarte, en tu conciencia tú piensas que esa persona está ahí. Y tú esperas volverla a ver, inconscientemente esperas volverla a ver. ¿Cómo hacen esas personas para Esos poder? son los duelos que se complican. Ahí es donde entro yo como terapeuta a ayudar a los duelos complicados. Okay. Los duelos se complican generalmente las 5 principales razones es culpa. Cuando yo me siento culpable por la muerte, por ejemplo, en el COVID, porque yo lo contagié, porque yo fui que traje el virus a la casa, porque yo salí y traje el virus a la casa. Cuando yo me siento culpable de la muerte del otro, no me voy a permitir sentirme bien porque mi castigo es el sufrimiento. Entonces, inconscientemente, no salgo del dolor. ¡Wow! Sí. Entonces, una de las primeras cosas que complican el duelo es la culpa. Otra es no haberme despedido. Queda como inconclusa la cosa. Claro, eso es fuerte. Porque no me despedí. Entonces, uno hace en terapia una especie de despedida, un cierre y tal, ¿no? Con el fallecido. La otra es cuando la imagen, esta es uno de los que más bloquea, la imagen que me quedó del fallecido. No es lo mismo la persona que murió y quedó igualita que la persona que murió ahogada, que murió quemada, que murió ahorcada. O sea, es otra cosa. Yo tuve una vez un caso muy fuerte de una señora que no superaba la muerte del hermano, y es que el hermano tuvo un accidente automovilístico, chocó contra un camión, no sé qué, y el camión explotó, el carro explotó. Y le entregaron un poco de carne carbonizada. Este es tu hermano. Y esa señora pasaron años y años, y ella lo que pensaba el hermano y era aquella bola de carbón. Hasta que no hicimos el trabajo de cambiar la imagen del hermano, que la idea es que tengas la imagen antes de que falleciera, la imagen cuando estaba bien, que no esa imagen. O la manera como mueren. Tuve un caso una vez de un paciente que la mamá, sí, se venía muriendo, sabían que se iba a morir, pero se murió ahogándose. Ajá, eso es horrible. Y entonces es tan horrible que él estaba ahí y vivió eso, claro, que le quedó el trauma de ver a la mamá. Entonces cada vez que pensaba en la mamá, pobrecita que se ahogó, pobrecita que se ahogó. Y no era que alivio que descansó, no, era pobrecita. Y lo que tenía en la memoria era la mamá ahogándose. Entonces la manera como muere, la manera como te enteras que muere, si fue violenta o no fue violenta la muerte, todo eso va. Y otra cosita que también bloquea el duelo es cuando hay pendiente. Ay, es que tenía 5 años que no le hablaba a mi papá y mi papá murió. Ay, ese enredo queda ahí dando vueltas. Qué duro. Eso queda dando vueltas. Entonces hay que trabajar eso, ese pendiente, para que la persona supere el duelo. Entonces hay muchas cosas. Esto es un mundo que aquí vamos a estar. Es un mundo, es un mundo grandísimo y que, como dices tú, nadie nos prepara ni nadie quiere saber. Y nadie quiere saber. Y es tan importante. Inés, la mayoría de las viudas no saben nada de dónde está el dinero, qué banco era, qué pagas tú, qué no pagas tú, qué tengo que hacer.
¿Por qué? Porque no nos gusta hablar de eso. Es solamente por negación, por no querer Por el abrir mismo esa miedo, puerta. por el mismo miedo a qué va a pasar, cómo me va a estar yo si mi esposo se muere. Entonces yo no quiero meterme ahí y mejor me hago la loca. Wow. Pero si hay algo seguro es que todos nos vamos a morir. Y si hay algo seguro es que todos los familiares en algún momento van a morir. Entonces vamos a enfrentar a la muerte tarde o temprano. Y es mejor si estamos preparados. Pero nadie se prepara, sobre todo en esta cultura occidental. Ahora, ¿no piensas que prepararte a la muerte? Porque yo no le tengo miedo a la muerte. Ah, qué bueno. No le tengo nada de miedo a la muerte. Solamente le tengo miedo en la vida a irme y dejar a Adele, que está muy chiquita, Claro. y qué va a pasar con ella tan chiquita. Uh-huh. Pero no le tengo miedo a irme, no, cero miedo. Pero ¿crees que uno se prepara para ese momento cuando tú vas creciendo espiritualmente, cuando tú te estás haciendo Totalmente. humanamente otro tipo de persona y vas entendiendo esa sensación que te da los cambios, las transformaciones en la vida, y te puedes sentar y dices, la vida es bella, pero no le tengo miedo a la muerte? Pero es que va más allá de un tema de madurez ni de experiencias en la vida. Es de qué tanto tú te has paseado por esa idea. Qué tanto tú te has preparado. Yo a raíz de la muerte de mi hijo, bueno, ahora soy experta, pues trabajo con duelo, pero me he leído libros, he visto cómo se trabaja, cómo no, cómo sí. Pero sobre todo, ese misterio que es la muerte, si yo lo veo como algo terrible, de que voy a ir a un purgatorio porque mi religión me dice que voy a un infierno, un castigo. Coño, aquí nadie se quiere morir. Yo creo que ese es el peor castigo que te puede pasar, llegar a viejo, o sea, tener, no sé, 80 años y estar con ese miedo. Y tenerle miedo a la muerte, ¿no? Claro, pero todo depende de la percepción que tengas de la muerte. Una de las cosas más interesantes que aprendí en India es que fue como ellos veían a la muerte como algo bonito. En una oportunidad, en uno de los procesos que hice, porque fui varias veces, después quedé mal pegada, como veo intensa. De no creer en nada, mi amor, ahora me fui al otro lado. Ahora tengo grupos de meditación y dirijo grupos de meditación. Y bueno, pero sí, una oportunidad, uno de los monjes que dirigía uno de los cursos que hacía, faltó porque se le había muerto la mamá. Yo dije, yo lo voy a agarrar. Claro. Yo voy a agarrar para ver de verdad, en caliente, si es verdad esto de que ellos no lloran, de que chévere, voy a celebrar que mi mamá se murió. Yo necesito esta información. Esa es la realidad. Entonces, al día siguiente, cuando llega este monje muy bello, yo le pregunto, cuéntame. Bueno, primero lo lamento mucho, la pérdida de tu mamá y todo lo demás, lo que es socialmente correcto. Y después yo necesito que tú me digas, si tú no lloraste a tu mamá. Y me dice, claro que lloré, pero no lloré de dolor, lloré de gratitud por todos los años que me dio, o sea, todo lo que ella me dio en vida. Qué elevada qué esa hermosa. Persona. Bueno, un monje. Wow. Wow, qué belleza. Mira, para mí eso fue, wow, lloré de gratitud, porque yo sé que ella está bien. El duelo es, si nos metemos en profundidad, es una de las cosas, los actos más egoístas que hay. Porque el que se fue está en su paz y amor. Exacto, eso no hay que decir, mi mamá lo dice mucho, pobrecita que se murió, no, mi amor, joven, pobrecita que pobrecito se murió. Nosotros que estamos aquí. Exacto. No, ella está feliz y contenta, ella no tiene ninguna creencia limitante, no tiene ningún sentimiento negativo, no tiene nada. dolor ni sufrimiento. Es más, tú puedes tener la peor relación del mundo con alguien y esa persona se va. Y tenlo por seguro que si tú meditas y empiezas a sanarte por dentro, esa persona ya muerta, tú empiezas a tener mejor relación con esa persona. Totalmente. Y se pueden sanar relaciones después de muerto. 100%. Yo trabajo mucho eso. Claro yo lo que creo. Sí. Yo creo claro eso. Que sí. Y te conectas de alma a alma y es otro nivel, ¿no? Ya entraríamos en algo más esotérico. Pero sí es interesante saber que si tú tienes una percepción bonita de la muerte, lo vas a vivir totalmente diferente. Tanto la muerte tuya, que lo vas a vivir sin miedo, como la muerte de cualquier familiar. 100%. Y puedes inclusive ayudar a las demás personas. Despídete. ¿Cómo que despídete? No, despídete. Despídete, dile algo bonito, dile, tranquila, mamá, yo voy a estar bien si tú te vas, o lo que sea, si la persona está terminal y ya sabes que se va a morir. Claro. No, esto es una lloradera, es una cosa, lo vemos como tan trágico. Más bien, deja que la persona descanse, ayúdala a que descanse. Ayúdale a que trascienda ese lugar que dicen que es de luz y que es amor y que es paz y que es maravilloso.
En India se alegran por la persona. Es que Qué bueno que ella ya está en ese lugar. Es que, ¿sabes qué pasa también? Que yo creo que hemos tenido muy, muy equivocada la percepción y lo que realmente es las religiones, ¿no? Como tal. Porque si tú pones a estudiarte cualquier religión a profundidad, no es castigo ni es nada oscuro ni negro lo que sucede. Lo que sucede realmente es que esto que estamos percibiendo nosotros, ya no vamos a meter en lo que aprendimos de Cábala, porque gracias a la Cábala, sí, ahí fue donde yo empecé a entender yo lo de las otras entiendo vidas y las realmente cosas. lo que es. Ajá. Y sí creo en la reencarnación. Perdón a todos mis queridísimos amigos católicos aquí. Yo también creo en la Pero reencarnación. yo sí pienso que cuando tú empiezas a profundizar realmente lo que es el sentido de la vida, como nos las explican, que realmente lo que estamos viendo es el 1%. O sea, para que tengas una imaginación, el 99% de la realidad, lo que es la vida, está en otro mundo. En otro mundo. Entonces, y tú crees que esto es todo. Y tú piensas que esto es todo y que montarte en un carro y bajar la ventana y que te entre el aire es vivir, y que tú crees que abrazar a tu familia es vivir, y si tú piensas que comerte ese helado frente al mar es vivir, y tú piensas que eso es la vida realmente y no te quieres ir porque te quieres quedar aquí, eso no es la vida. La vida es cuando ya uno, esto es un colegio, esto es una universidad. Exacto, un entrenamiento. Un entrenamiento, y por eso es que bienvenido a todos los problemas y bienvenido a todas las cosas y los obstáculos que nos da la vida, porque eso es lo que nos da el crecimiento. Y la transformación, de y la transformación. madurez, y la fortaleza y todo lo demás. Ay, si pudiéramos hablar más de estas cosas hermosas de la vida sí. para que la gente entienda. Pero fíjate lo que bonito bello como que lo dices, es. hablar de estas cosas hermosas de la vida, y estamos hablando de la muerte. Sí. Me encanta, Inés, que lo toques de esa manera. Yo no sé cuánto tiempo voy a durar, y yo a veces lloro mucho, se me salen las lágrimas hablando, y lo he hablado en muchos episodios. Yo no sé cuánto tiempo me toque vivir esta vida, ni cuánto tiempo me quede vivir con Sammy, pero la vida es bella. Claro. Y yo he entendido tanto esa frase que yo vivo para esos días. Ok. Yo quiero sentarme, y lo he dicho muchas veces, Gaby, yo me quiero sentar en un sofá a mis, no sé, cuando Dios me lo permita, no sé en qué momento, puede ser que pasen los 90 años y siga todavía pensando en el Botox y en la cartera, ¿por qué no? y en la combinación de la ropa, pero a mí me encantaría sentarme en una silla el día que ya no me pueda montar más en un avión y ya mi vida pase a otras cosas importantes de la vida, pero me quiero sentar y decir, me la gocé. Le saqué el jugo a la vida. Pero por eso es que ahora me siento tranquila. Por eso es que hay que tener presente que no somos inmortales, sí, y que la vida se va a acabar. Si yo sé que la vida se va a acabar, yo disfruto cada momento. Pero si yo creo que soy inmortal, vivo amargada y vivo en aquel rollo y sufriendo y me enredo en la cotidianidad y en los problemas que todos tenemos. Todos tenemos siempre algo andando. Si uno es sensible a lo que sucede en la vida y uno estudia y trabaja el sentido de la vida de alguna otra forma, como lo veas, como sea tu religión o tu forma de verlo, pero si tú le das presencia diariamente a ese sentido de la vida, tú te das cuenta en los momentos duros que, bueno, que tienes que estás más preparada para afrontar. Tienes que apretarte, pero que en los momentos de divinidad y felicidad los aprovechas al máximo. Y yo creo que ese es el secreto de la vida. Y es por eso que tú me acompañaste a mí en un proceso muy difícil, que no es casualidad que hay un trendy ahorita, que es que mires 10 años, o sea, ¿qué hiciste en el 2016? Ah, no sabía que había. Y entonces eso. yo empiezo a ver todo el mundo con el tema del 2016 y me estoy maquillando esta mañana y mi maquillador me dice, ¿y tú no vas a poner el trendy del 2016? Y le digo, no, porque realmente la gente que a mí me sigue en las redes no está pendiente de los trendy, ¿no? Pero venía en el carro y dije, voy a ver qué pasó en mi vida en el 2016. Y me aparece una foto mía y de Sammy que me acuerdo clarito, que no se me va a olvidar nunca, el 2015, 31 de diciembre para pasar el 2016. Sammy y yo en la playa en las Bahamas, yo embarazada, divinamente los dos. Entra el 2016, enero, 3 de enero, voy al médico, tengo una pérdida de embarazo como por 5ª vez y me tienen que hacer un curetaje inmediatamente. Ya de él existía, gracias a Dios. Sammy el 4 de enero
va al médico y tiene un cáncer agresivo en la próstata. Y ahí entras tú. Después de haberte conocido por mucho tiempo, eso fue exactamente, casualmente lo estaba viendo hoy la foto. Wow, no se ve que era en esa época. En el 2016. Y entro yo a ayudar a Sammy a meditar, qué insólito, ¿no? La doctora que viene a ayudar a Sammy a meditar. Eran dos situaciones muy complejas, porque era los dos acostados en la cama, Sammy llamando, haciendo llamadas, buscando el mejor médico donde se iba a poner para la operación, porque tiene que ser inmediata, y yo pensando en mi maternidad, en que ya no voy a poder ser mamá metida en una caja de, que es de un esta duelo. sociedad. Claro, que es un duelo. Que es un duelo en esta sociedad donde hay que tener muchos hijos. Donde hay que tener muchos hijos porque ahí está la felicidad. Y era como que yo me sentía egoísta de no estar en el dolor de Sammy, que también era muy importante y era el más importante realmente. Y Sammy en ese Pero no hay dolores más importantes. Exacto, para cada quien su dolor es importante. Claro, hay que respetarlo. Exacto. Pero él estaba viviendo ese duelo de ese cáncer, ¿no? De lo que le estaba sucediendo. Del duelo de la salud. Que venía un cambio drástico en su vida y yo en el duelo de que, bueno, estaba... De que no más hijos. De que no hay más hijos, de que estaba ese embrión ahí, que no tenía vida ya y que tenía que hacerme un curetaje inmediatamente. Entonces, obviamente, las cosas eran sexualmente conectadas. Claro, ¿okay? Claro. Pero cada quien en su mundo y en su proceso, y ahí entraste tú. Y entonces empezamos a curar esos duelos de esas pérdidas que yo había tenido antes, que aunque pensemos que no son reales, todas esas pérdidas que nosotros las vemos como, ay, sí, yo tuve un aborto en el 2010, pero bueno, ya tengo mis hijos y lo dejas pasar, ahí hay un duelo que no has curado. Y si no está resuelto, te brinca y te sale. Brinca en algún momento. Y te pones a llorar porque otra persona perdió un hijo. Y tú, ¿por qué me siento así? O esos duelos que, como tú me enseñaste, de abuelas o de madres que vivieron, que tú transgeneracionalmente cargas. Lo estás cargando y no sabes por qué. ¿Por qué? Es que estamos perdidos en este mundo. Yo digo que el que no tenga la conciencia de buscar de alguna manera lo que está viviendo y lo que siente... Y darle sentido a lo que siente. El que se hace loco con lo que siente. Estamos jodidos, exactamente. Porque esto es muy complejo. Claro. Y no lo vemos si no tenemos a la persona correcta que nos ayude. En ese momento entraste tú con tus cuencos a la casa, que una vez se partió uno, ¿te acuerdas? Te acuerdas. Justo el de Chakra 2. ¡Boom! Se quebró. Y bueno, no hicimos miles de meditaciones en el sofá de mi casa. Meditamos por mis abuelas, por mi mamá, y empezamos a limpiar. Sanamos el linaje materno. El linaje materno, porque yo, si no te acuerdas, Sammy entra, lo operan, y entonces nos dan ese boom de que necesita tratamiento, pensando que era una operación que le quitaban la próstata y ya. Y Sammy entra en ese tratamiento de radio, de quimio. Que es tan heavy. Y a mí se me ocurre en ese momento que Sammy congele semen. Sí. Y que me hagan una... que hagan un in vitro. Que me hagan un in vitro a mí. Y entonces empezamos con toda esa preparación que yo quería que conscientemente tú me pudieras ayudar para que ese in vitro pegara de verdad, resultara, porque lo iba a hacer una sola vez y ya. Pero además de ver cómo le metíamos en ese coco a Sammy tan duro, que era como más o menos tú cuando eras ginecóloga en Caracas, de entenderle que hay algo más allá. Claro. De lo que está sucediendo y que tú puedes sanar a través de la meditación, del poder mental, tú puedes sanar tu cuerpo. Y si tú crees que te vas a sanar, tú lo creas y te sanas. Entonces yo ahí como que dije, bueno, voy a parar un poco lo del in vitro y me voy a dedicar a Sammy, y yo me paré de cabeza. Si hay alguien que se paró de cabeza por el amor que le tenía a Sammy, era yo. Soy testigo de eso. Y bueno, hicimos de todo. Fuimos a los Vortex de Arizona y meditamos con la luna llena y él lloraba y tenía una falta de perdón y todo lo tratamos de manejar de esa forma. Nos fuimos a Israel y nos metimos donde hacía Mikve Larí, que era una persona tan poderosa y era un sitio tan respetado, y ahí se metió, hizo Mikve y se purificó en esas aguas. Y luego entrabas tú los lunes a las 5 de la tarde. Ay, no me acordaba. Tocabas las puertas de mi casa. Y en lo que tú llegabas a la puerta, empezaba Sammy, no, yo no voy a meditar hoy. Yo no quiero, él decía.
Y Gaby entraba al cuarto, Sammy, ya son 5 minutos. No, yo no voy a meditar hoy. Sammy, 5 minutos. Y sentábamos a Sammy, lo acostábamos en el sofá obligado. Obligado. Y empezábamos a meterle todo eso de la conciencia, de abrazar tus células, de imaginártelas con luz, de poderlas transformar. Todo eso es verdad. Claro, totalmente. Sucede. Claro. Y está sano, gracias a Dios. Y mira el resultado. El resultado ha sido maravilloso. Los oncólogos, bueno, ya gracias a Dios le dieron de alta, pero los oncólogos decían que había sido un milagro su operación. Claro, el oncólogo va a decir que respondió muy bien a la quimio. Obvio. Obvio. Y está bien, respeta todo ese proceso. Que también estaba metido, porque la quimio sí ayudó. Pero si tú no crees que te vas a morir, si tú crees que te vas a morir, tú te mueres, así hagas lo que hagas. Y ahí es muy importante el poder que le damos a los pronósticos. Y me atrevo a hablar de esto siendo médico. El médico cree que es Dios. Y dice, te quedan tanto tiempo de vida, ¿cómo sabes tú? No, porque las estadísticas dicen que las personas con un cáncer similar al tuyo duran tanto. Ahorita tengo 2 casos que están desahuciados que les dijeron que no iban a durar sino 6 meses y ya llevan años. Pero es que no es así. No es así. No es así. No es así. Y yo creo que tenemos que tener la capacidad, así tengas una edad donde tus creencias limitantes sean muy fuertes, de entender que tú atraviesas ese proceso, así como tú hablas de sentir el dolor, solamente cuando tú tienes paralelo a toda esa parte química, ese proceso de salud y esos médicos que te están diciendo que tienes que cumplir con un procedimiento, a alguien que te vaya abriendo ese corazón. Y a la parte espiritual, a un ser de luz, a Dios, el universo que te acompañe y que te ayude, para tú poder transitar esa experiencia sin sentirte solo, sin sentirte desamparado. Hay muchas cosas en la vida que son duelos o estás de luto que nosotros no nos los imaginamos y pensamos, lo tenemos tapadito ahí. Como por ejemplo, en una de esas pérdidas que yo tuve en mi primer matrimonio, cuando me meten en el quirófano a hacerme el curetaje, el médico dice, mira, vamos a sacar el feto completo con, no sé, 4 meses. Vamos a sacar el feto para poder hacerles estudios a ver qué es lo que está sucediendo. Genético, claro. Yo no sé por qué, y eso lo sabes tú, pues yo te lo conté. Yo no sé por qué el médico ha metido el feto en una botella de vidrio y lo vi. Pero es mejor haberlo visto. Y yo digo... Porque tienes la realización de que murió. Y eso lo tuve tapado por mucho tiempo hasta que Gaby, sentada en ese sofá de mi casa con los cuencos, empiezas a abrir capas y abrir capas y abrir historias, hasta que llegamos a ese momento. Llegamos a ese punto de lo que pasó. O sea, es tan importante tener una persona que esté ahí contigo. Que te ayude a transitarlo, porque solo no es tan fácil. Pero cómo, ya sabemos que existes tú, gracias a Dios, pero cómo una persona que está pasando por un duelo puede conseguir a la persona correcta que la va a ayudar en este mundo donde hay tanta información. Bueno, mira, hay miles de personas y miles de terapeutas que te pueden ayudar con el duelo. El truco es tratar, porque lo que busca la persona con el dolor es evadir. Entonces tú buscas la persona que te dé la pastillita, buscas la persona que te haga sentir feliz. No es el momento de sentirse feliz. Pero hay algo súper importante, Inés, que no quiero que se me acabe el momento sin decirlo, que hay una creencia que también frena el duelo, de que si yo no sufro es porque no quería o no amo a ese ser que se fue. Y eso detiene el duelo. ¿Cómo es posible que si yo estoy viuda pueda estar en una fiesta bailando? Bueno, la gente critica mucho eso. No, pero independientemente que lo critiques. Tienes que desgarrarte porque si no, no estás sintiendo. Te critiques. ¡Qué horror! ¿Cómo yo me sentí feliz hoy? ¿Cómo me puedo vestir de color? Si yo estoy bueno, vestirte todavía es algo más externo, pero ¿cómo me puedes sentir feliz hoy? Claro. Y resulta que el fallecido no desea más nada. Sino que estés feliz. Que tú estés feliz. Claro. Y si tú de verdad quieres honrar a ese ser, hónralo siendo feliz o tratando de ser feliz, tratando de superarlo. Hay que imaginarse que esa gente, o sea, las personas cuando se van y están en otro mundo, ese mundo no hay sentimiento negativo. Y hay otra creencia súper importante que es no lo llores porque entonces no lo dejas irse. Ajá. No lo llores porque lo amarras. Porque tú no tienes ese poder de amarrar a nadie. Ese ya está en el infinito y más allá. Y más bien necesitas llorar para atravesar el dolor. Wow, okay. Es todo lo contrario a lo que te dicen. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Sí, bueno, Gaby, creo que
se nos hizo demasiado Sí, corta se esta nos hizo corto, conversación. pero estuvo bueno. Pero lo importante es que la gente entienda y ojalá cada vez seamos más seres humanos, aunque nadie nunca termina de aprender, ni Sí, nadie bueno, nunca es un termina proceso, claro, de entrar en procesos. Esto es hasta el día en que en que nos mueras, toque. en que nos Exacto. toque. Pero sí poder tener un sentido a la vida profundo como el de entender qué es lo que sucede y que tú, gracias a Y ti, hablarlo y prepararse. claro, que gracias a ti también la gente pueda guiarse de saber cómo transitar ese dolor es, o sea, impresionante. Es importante que tú hables con tus familiares. ¿Cómo quieres? ¿Tú quieres que te cremen? Que cuando empiezan, no, yo quiero que me... No, 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 cállate, cállate, que eso es pavoso. Nos da miedo hablar de eso porque creemos que lo vamos a traer. No, prepárate para la vida, pero prepárate para la muerte. La tuya y la de tus seres queridos. ¿Qué pasa si se muere Sammy? ¿Qué hago? ¿Qué no hago? ¿Qué tengo que hacer y qué no? Hoy agradeces esa situación que te pasó tan dura de haber perdido un hijo Bueno, para la persona nunca que vas a eres hoy. agradecer perder un hijo, eso tampoco llegamos hasta Pero allí. tú Pero como, soy quien soy gracias a todo lo que aprendí o sea, después de esa experiencia, pero nunca di- agradeces eso. pero dices, o sea, pero sí puedes llegar a sentir, a decir, o sea, Mira todo gracias lo que Dios por la crecí, persona que soy hoy claro. en día y lo Sobre que, todo gracias a Dios por haber podido superarlo y por haber entendido la forma como se supera para poder ayudar a otras personas a superarlo. Eso es lo que más agradezco, para que la gente no esté tan perdida como estaba yo en ese momento, ¿no? Que no creía en nada ni en nadie. Entonces estaba perdida. wow, Entonces, más bien agradezco que encontré una ruta que fue en India, pero que aprendí allá. Luego me formé aquí, hice un diplomado en duelo para poder ayudar, porque después, como todas las personas me veían muy feliz después de haber superado la muerte de mi hijo. No puede ser que la mamá que tiene un año que perdió el hijo y se esta esté está riendo. loca, Esa se volvió loca. esa se Decían, volvió se loca. volvió loca. Y en el mundo médico decían, pobrecita, se volvió loca porque se metió en una cosa espiritual y la perdimos. Y esto, Wow, claro, es claro, verdad. porque yo entré con todo a meditar, Kabbalah, Oneness, todos los caminos Hay que hacer espirituales. de todo. Yo Hay siempre que le he hacer dicho, de hay que todo hacer de todo por la felicidad y la paz de por uno la mismo. paz, más que la felicidad, porque la felicidad es el camino. Por Gracias, la paz. Bueno, gracias Gaby. Inés, de verdad, por atreverte a tocar este tema. Gracias por venir.